Buenos días, amada iglesia. Estoy en Mateo 12, versículos 22 al 37. Mateo 12, versículos 22 al 37. El título del sermón el día de hoy es Palabras del Corazón. Después de eso llevaron ante Jesús un endemoniado que estaba ciego y mudo. Entonces él lo sanó y pudo ver y hablar. Toda la gente quedó asombrada y decía: ¿no será este el hijo de David? Pero al oírlo los fariseos dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsan? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. Pero si expulso a los demonios por medio del Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate? Solo entonces podrá robar su casa. El que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge esparce. Por eso digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, ni en este mundo ni en el venidero. Si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. Camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón saque el bien, pero el que es malo de su maldad saque el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te declarará inocente y por tus palabras se te condenará. ¿Por qué no oramos para iniciar? Señor, te damos gracias por este domingo en el que nos permites estar aquí juntos, Señor, en la iglesia, para aprender más acerca de lo que tu palabra dice. Te pedimos que nos dé sabiduría, que escudriñe nuestros corazones, Señor, y que realmente podamos conocerte a través del estudio de tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Permítanme leerles un extracto del poema Palabras de Pablo Neruda. Todo lo que usted quiera, sí, Señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan, me posterno ante ellas. Las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras. Las inesperadas, las que glotonamente se esperan, que se escuchan, hasta que de pronto caen. Vocablos amados, brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Persigo algunas palabras, son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Las agarro al vuelo cuando van zumbando y las atrapo. Las limpio, las pelo, me preparo un plato con ellas, las siento cristalinas, vibrantes, vegetales, aceitosas como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas, y entonces las revuelo. Las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejilo, las liberto, las dejo como estalactitas en mi poema. ¿Alguna vez has pensado en cuántas palabras dices al día? Se calcula que una persona promedio dice algo así alrededor de 16,000 palabras en un día. Y cada palabra que tú dices importa. Cada palabra que tú le has dicho a tu esposa, a tu esposo, a tus amigos, a tus hijos, a tus hijas, importa. ¿Alguna vez has pensado en cuál es el origen de estas palabras? Amigos, hoy vamos a ver 3 puntos que nos dice este pasaje acerca de nuestras palabras. Número 1, la importancia de las palabras. Número 2, las consecuencias de las palabras. Y número 3, la salvación de las palabras. Y todo esto nos va a ayudar a contestar la pregunta que es: ¿cómo las palabras revelan mi verdadero yo?
Vamos con el primer punto. Lo primero que nos dice Mateo en estos versículos es que Jesús realiza un milagro. Le llevan a una persona que estaba endemoniada y eso provocaba que esta persona no pudiera hablar ni ver. Y esto, lo que nos dice Mateo aquí no nos narra cómo sucede esta liberación, pero lo que sí nos dice es que Jesús sanó a esta persona. Y eso es lo que nos dice en el versículo 23. Y lo que nos dice este versículo es que todas estas personas que estaban con Jesús estaban asombradas, estaban sorprendidas por lo que acababan de ver. Y esto es importante. Recuerden que los judíos, incluidos los fariseos, esperaban señales que anunciaran la venida del Mesías. Y lo que Jesús estaba haciendo eran esas señales. Y es por eso que estas personas le preguntan, ¿no será este el hijo de David? Y esto es importante. Todas estas personas, judíos y fariseos, incluidos sus propios discípulos, conocían las implicaciones de esta respuesta. Que Jesús fuera el hijo de David significaba que habría llegado ese momento de renovación, ese momento en el cual Jesús los libraría del yugo de sus enemigos. Que Jesús sea el hijo de David quiere decir que él mismo es el cumplimiento de todas las promesas hechas en el Antiguo Testamento. Es decir, Jesús era el Mesías que habría de venir, cuyo reino los libraría del yugo de sus enemigos. Tenía toda la autoridad y especialmente, sobre todo los fariseos, entendían esto. Ahora, ¿cuál es la respuesta de los fariseos al milagro de Jesús? ¿Traerle más personas? ¿Decirle bien hecho? ¿Darle like? No. ¿Cuál es la respuesta de los fariseos? Lo condenan. Lo primero que sale de sus bocas es condenación. Es la acusación de que Jesús solamente está liberando por el poder de Satanás. Y es porque ellos se negaban a aceptar que Jesús fuera realmente el Mesías. Lo que nos dice Mateo en el versículo 24 solo surge de un corazón que no ha sido transformado como el de los fariseos. Y sus palabras, como diría más adelante Jesús, los están condenando. Y estas palabras no surgen nada más porque sí, surgen de un corazón corrupto. Surgen de un corazón que no ha sido transformado. Surgen de un corazón que afirma que Jesús expulsa demonios por el poder de Belcebú. Belcebú es una palabra compuesta por Bal, que significa Señor, y Cebú, que significa moscas, y es sinónimo de Satanás mismo. Lo que están haciendo los fariseos es acusar a Jesús de que está actuando bajo el poder de Satanás o el diablo. Lo que los fariseos dicen es básicamente que si Jesús expulsa demonios es solo por el poder de Satanás. Es decir, Jesús está bajo la autoridad de Satanás. Los fariseos no podían negar el milagro de Jesús. No podían refutar las enseñanzas de Jesús. Recordemos, muchas veces ellos presenciaron los milagros. Ellos también presenciaron las enseñanzas de Jesús y sin embargo estaban profundamente convencidos en sus corazones de que él actuaba por el poder de Satanás. Y fíjense bien, el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 19 nos dice: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Es decir, acusan a Jesús de estar bajo autoridad de Satanás. ¿Y quiénes son los que realmente están bajo su autoridad? Los fariseos, ¿saben? Aquí me gustaría hacer una pausa para decir lo siguiente. Los demonios existen, Satanás existe, el infierno existe. Y si no te has arrepentido, te tengo una mala noticia. Tú les vas a hacer compañía, porque esa también es la verdad. Si no te has arrepentido, tú les vas a hacer compañía. Ahora, esto no es nuestro principal problema. El diablo, Satanás, no es nuestro principal problema. ¿Cuál es nuestro principal problema? El pecado que habita en cada uno de nosotros. El pecado en nuestro corazón y en nuestra vida. Ese es nuestro principal problema. Segunda cosa, el diablo, Satanás, es un ser creado, caído y condenado. Cristo, con su muerte y su resurrección, asestó un golpe definitivo a Satanás. Recuerden eso, lo vimos en Génesis, la señal de que habría de venir alguien que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Esto, sin embargo, no implica que Satanás no se siga oponiendo al reino de Dios el día de hoy.
Y sabes, muchas veces puedes pensar o has escuchado a alguna persona decir, no, si yo viera una cruz en el cielo con fuego, yo me convertiría en ese mismo día. O si viera una persona caminando sobre el agua, me convertiría. Seguramente lo han escuchado, tal vez ustedes lo han pensado. ¿Y sabes cuál es el punto? Que ni siquiera es una cuestión de evidencia como con los fariseos. Es una cuestión de corazón. La importancia de las palabras de los fariseos radica en cómo las están usando. Las usan para condenar, para acusar, para odiar, para mostrar su orgullo, para acusar a Jesús. Hermanos, la importancia de las palabras radica en cómo las usamos. El pastor Paul Tripp escribe lo siguiente: usarán las palabras para educar, pero también para avergonzar, para amar, pero también para odiar, para servir, pero también para exigir, para animar, pero también para amenazar, para motivar, pero también para dominar, para expresar humildad, pero también para mostrar orgullo. ¿Cómo has usado tus palabras el día de hoy? ¿Cómo las has usado? ¿O cómo las has usado esta semana? ¿O ayer? No nos vayamos tan lejos. ¿Cómo las usaste el día de ayer? ¿Qué salió de tu boca? ¿Animaste a alguien? ¿Fuiste de bendición para otra persona? ¿Salió amor de tu boca? ¿O salió odio? ¿O salió acusación? ¿O salió ira? Hermanos, amigos, las palabras importan y lo que decimos tiene consecuencias. Vamos al segundo punto. Las consecuencias de las palabras. La realidad de los fariseos es que no pueden negar el milagro de Jesús. Realmente no podían negar lo que estaban viendo. No pueden refutar con sus palabras lo que Jesús estaba haciendo. Lo que sí podían negar era la procedencia de Jesús, es la autoridad de Jesús. Y es por eso que dice que si expulsan demonios es por medio de Satanás. Ahora, en los versículos 25 al 29, Jesús expone lo ilógico que es esto. ¿Sí? Y en este punto vamos a ver dos cosas. Número uno, la respuesta de Jesús a los fariseos busca destruir el argumento de que él estaba actuando bajo poder de Satanás. Jesús con lo que está diciendo demuestra que la idea de que Satanás esté echando demonios es totalmente ilógico e imposible. Y realmente analícenlo. Y en el Evangelio paralelo de Marcos, capítulo 3, versículo 23, Jesús hace esta pregunta: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Es como decir, ¿realmente estás pensando lo que me estás diciendo? ¿Realmente estás pensando la acusación? Fíjense bien, Jesús dice, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y la lógica detrás de esto es muy sencilla. Satanás no expulsa a Satanás, no trabaja contra sí mismo, no se destruye a sí mismo. Piensa esto. Supongamos que existe un rey que ataca a sus soldados o a su gente. ¿Cuánto tiempo creen que va a durar ese reino? Será efímero, ¿no? Sería una locura, sería autosabotaje. Un pastor dice, sería como si Satanás estuviera cometiendo suicidio. Se está destruyendo a sí mismo si realmente fuera así. Entonces hay una conclusión a esto, y es que Jesús está actuando bajo la autoridad de alguien más. ¿Vale? Hay alguien más que está obrando para que Jesús expulse a los demonios. Ahora nota lo que dice en el versículo 27. Y si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsan? Y esto es bien interesante, fíjense. En el tiempo de Jesús había personas que expulsaban demonios. Eso nos narra Marcos en capítulo 9, versículos 38 al 39, donde nos dice cómo los discípulos de Jesús detienen a una persona que estaba expulsando demonios, y Jesús los detiene. Había personas que expulsaban demonios,
pero porque Dios había sido misericordioso con ellos y les había dado ayuda para que ellos pudieran liberar a las personas. Entonces lo que Jesús pregunta es, si yo expulso a los demonios por Satanás, sus propios discípulos, las personas que ustedes conocen, también están actuando bajo su autoridad y también están siendo condenados. Aunque Satanás es llamado el Dios de este mundo y el príncipe de la potestad del aire, Jesús es mayor que él. Ya vimos que es un ser creado, caído y condenado. Ese es el razonamiento detrás de los versículos 28 y 29, donde se nos dice que el reino de Dios ha llegado, el Mesías ha llegado, el Cristo ha llegado. Y en estos versículos Jesús compara a Satanás con un hombre fuerte. Y adivinen quiénes son sus posesiones. Las personas. Los bienes son las personas que tienen esclavizadas. Y Cristo dice que para saquear sus cosas primero tiene que enfrentar al hombre fuerte. Aquí Jesús demuestra su autoridad. El único capaz de enfrentarse a Satanás es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad revelada en Jesús. Y eso es algo que, como mencionamos, vimos desde Génesis. La promesa que se le hizo a la humanidad está revelada en Jesús. Ahora, la segunda cosa que nos dice este pasaje es, y que quiero tocar, es algo llamado el pecado imperdonable o la blasfemia al Espíritu Santo. En los versículos 30 al 32, primero notemos algo. Jesús dice que todo pecado va a ser perdonado. Esto habla de la profunda misericordia que Dios tiene hacia su pueblo. Todo pecado va a ser perdonado. Tú tal vez hayas pensado alguna vez que tienes un pecado que la sangre del Cordero no puede cubrir, o que eres demasiado malo. Todo pecado será perdonado. No hay nadie lo suficientemente malvado, lo suficientemente pecador para que Dios no muestre su misericordia. Dios ha perdonado tu pecado si verdaderamente te has arrepentido y creído en Él. Dios ha perdonado tu pecado si realmente te has arrepentido y has creído en Jesús como tu Salvador. Ahora, para abordar este tema de la blasfemia al Espíritu Santo, primero tenemos que entender el papel del Espíritu Santo en nuestra salvación. El pastor David Garner escribe lo siguiente: la salvación es propuesta por el Padre, cumplida por el Hijo y ejecutada por el Espíritu Santo. Sin la acción del Espíritu en la salvación, todo lo que Cristo ha cumplido no tendría ningún valor en nosotros. Tal y como presenta la Escritura de manera consistente, el Espíritu nos da gracia, efectividad y nos da permanentemente a Cristo Jesús y cada bendición que ha prometido. En Juan capítulo 16, Jesús dice que vendrá el Espíritu de verdad, que nos guiará a la verdad. Y en Romanos 8 Pablo escribe que tenemos un Espíritu que nos da la seguridad de ser hijos de Dios. El Espíritu Santo nos da la seguridad de ser hijos de Dios y nos convence de algo bien importante, de la oscuridad que hay en tu corazón. Ahora, noten esto: los fariseos presenciaron los milagros de Jesús, conocían el mensaje de Jesús, veían a Jesús. Y su conclusión, después de todo esto y de haber escuchado a Jesús, es que Jesús actúa bajo el poder de Satanás. Su corazón estaba totalmente endurecido. Su corazón estaba en una profunda oscuridad. La blasfemia al Espíritu Santo consiste en atribuir un origen demoníaco a las obras del Espíritu. Esto es lo que los fariseos estaban haciendo. Lo que estaban haciendo es atribuir a Satanás lo que Jesús estaba realizando, los milagros que estaba haciendo. Y ahora, el pecado imperdonable no es solamente un descuido, no es algo accidental o ignorancia, es repudiar deliberadamente la verdad de quién es Jesús. Fíjense bien lo fuerte de esta palabra: repudiar deliberadamente la verdad de quién es Jesús. R.C. Sproul dice lo siguiente:
Si las personas han sido iluminadas por el Espíritu Santo hasta el punto de saber que Jesús es verdaderamente el Cristo y luego lo acusan de ser satánico, han cometido un pecado que no tiene perdón. Las palabras de los fariseos los condenan al asumir que Jesús está actuando por Satanás. Están cometiendo un pecado que no tiene perdón, el atribuirle un origen demoníaco a lo divino. Mis hermanos, las palabras son poderosas. No solo son letras unidas, esconden una verdad muy profunda, esconden lo que hay en tu corazón. Esconden los ídolos que más atesoras. Las palabras que dices revelan realmente quién eres tú, porque al final revelan qué es lo que hay en tu corazón. Las palabras se convierten en una cosmovisión que transformará tu vida, en una fuente de la que brotará adoración o acusación, e influirán esas palabras en las vidas de otras personas. El autor Jeff Robinson escribe lo siguiente: las palabras que pronuncias pueden animar e inspirar a las personas a amar, reír y lograr grandes cosas. También pueden infundir miedo, odio e incluso desesperanza en quien la recibe. Lo que decimos tiene consecuencias. Lo que tú has dicho hoy, ayer, lo que vas a decir mañana, tiene consecuencias. Y quiero que te preguntes esto: ¿qué es lo que realmente van a revelar tus palabras? ¿Qué es lo que realmente han revelado hasta el día de hoy tus palabras? Vamos al punto número 3, la salvación de las palabras. De los versículos 33 al 37 vemos algo que es trascendental. Nos muestra cómo del corazón surge lo que hablamos. Ahora notemos esto. Muchas veces cuando pensamos en corazón, pensamos en un órgano que solo bombea sangre al resto del cuerpo. En la Biblia, cuando hacen referencia al corazón, se refieren al centro del alma, al lugar donde surgen nuestros deseos. En pocas palabras, el corazón es el centro de tu vida. Aquí Jesús compara el corazón con un árbol cuyo fruto son las palabras. El pastor Miguel Núñez escribe lo siguiente: si la transformación del corazón es la meta de la santificación, la forma de hablar es la evidencia o de mi transformación o de mi corrupción. Voy a repetir esto último. La forma de hablar es la evidencia o de mi transformación o de mi corrupción. ¿Qué es lo que refleja tu forma de hablar? ¿Una verdadera transformación por el Evangelio o corrupción? ¿Qué es lo que refleja tu forma de dirigirte a otras personas? ¿Qué dicen las palabras de lo que hay en tu corazón? De lo que abunda en tu corazón, abra la boca. Tu corazón importa. Es el centro de lo que amas. Es el centro de lo que deseas. En la Biblia vemos que muchas veces se refiere al corazón con adjetivos como instruir, como discierne, como que planea, como que argumenta. La adoración misma brota de un corazón que ama a Dios, que se goza en Dios, que se deleita en Dios. ¿Realmente te estás gozando y deleitando en Dios? Ted Tripp escribe lo siguiente: el corazón puede dolerse, anhelar, desear, desesperarse o menospreciar. Puede afligirse, odiar, temer, lamentarse, amar, codiciar, enfurecerse, ofender, quedar absorto, temblar o palpitar. La promesa del nuevo pacto en el Antiguo Testamento es una promesa de transformar tu corazón. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? Que esa promesa se reveló en Jesús. El único capaz de transformar tu corazón es Jesús. El único que va a darte un corazón de carne es Jesús y su sacrificio. Nuestras palabras revelan el estado de nuestro corazón. Piénsalo.
Un corazón orgulloso, ¿de qué va a hablar? De cosas orgullosas. Un corazón que idolatra el dinero, va a hablar de dinero. ¿Qué revela tu corazón? El pastor Sugel Michelena escribe: el árbol se conoce por el fruto, y de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre y mujer cuyos corazones han sido transformados por el Evangelio deben mostrarlo a través de un hablar transformado. Nuestras palabras hacen visible lo que está escondido en nuestros corazones. Lo que está en tu corazón va a salir tarde o temprano por tu boca. Lo que tu corazón sienta por otra persona, sea ira, amor o rencor, va a ser expresado en la forma en la que te diriges a esa persona. Mis hermanos, hablamos de lo que hay en nuestros corazones, y la realidad es que muchas veces seguimos teniendo un corazón de piedra. Seguimos siendo como los fariseos que están condenando a Jesús. Porque muchas veces decimos: esos fariseos. Realmente analízalo. Realmente piensa qué conductas tú tienes de ellos. Realmente piensa esto. Si tú sigues teniendo un corazón de piedra, entonces no has sido transformado por el Evangelio. ¿Cuál es la salvación a esto? Es Jesús. La salvación a esto es el Mesías, es Jesucristo, es quien fue a la cruz, es el Cordero inmolado. La salvación, la solución a tu corazón es Jesús. Jesús nos va a dar un corazón de carne capaz de adorar, capaz de amar a otras personas. Él pone su propia persona dentro de nuestros deseos. Él se pone como el primer lugar en nuestro corazón. Y por Él ahora podemos tener un hablar transformado. Y si tú has entendido esto, entonces vas a cambiar la forma en cómo te expresas. Vas a cambiar las palabras que utilizas, porque Jesús es el Señor de todo tu ser. Déjame darte un ejemplo. En su libro, Talking the Talk, How to the Gospel Transform Attack, el autor J. Robinson menciona que antes de hablar, pensemos lo que vamos a decir. Hagamos una pausa, pensemos, y después, si de esa pausa descubrimos que realmente es bueno, entonces hablemos con gentileza. Es un buen libro, se lo recomiendo. Como pues vieron, mi inglés no es muy bueno, pero creo que nada más está en inglés. Pero realmente es un buen libro de cómo tener un hablar transformado. Ahora, hermanos, los fariseos solo hablaron lo que había en sus corazones. Su boca solo reveló lo que había en ellos. ¿Y a dónde los llevó eso? A su condenación. Lo que había en sus corazones y cómo lo expresaron los llevó a la condenación. Y si tú realmente eres un creyente convencido que has abrazado el Evangelio, la forma en cómo te expresas, la forma en cómo hablas, las palabras que dices todos los días deben reflejar esa transformación. Familia, analicemos nuestras vidas a la luz del Evangelio. Analicen sus vidas a la luz del Evangelio y rueguen a que Dios realmente les dé una vista acerca de su corazón, porque es importante. Ahora, si tú has sido transformado por el Evangelio, se debe reflejar en la forma en la cómo hablas. Si tu corazón ha sido cambiado, se va a reflejar en la forma en cómo hablas, en las palabras que dices todos los días. Así que, ¿por qué no oramos para terminar? Padre, te damos gracias por este día en el que nos permites estar aquí para aprender más acerca de tu palabra. Y Señor, rogamos para que nos dé la sabiduría de tener un hablar transformado por tu Evangelio, que las palabras que salgan de nuestra boca reflejen realmente quién es nuestro Señor y Salvador. Te pedimos, Señor, que escudriñe nuestros corazones, Padre, que nos des un corazón de carne que te ame y que te glorifique solo a ti, Señor. Y Señor, te pedimos que nos des sabiduría para, cuando hablamos con las personas, reflejar tu Evangelio
y realmente que ellos sepan que tú eres el Señor de todo. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.